Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, doctora. doctora, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya se me quedaron dormidos. No, todo bien, gracias. ¿Y usted? También aquí, pues vamos a empezar con los de la patología mamaria, ¿no? De todos los temas que estamos viendo, ya la mayoría tienes lo que le llamamos subespecialidades o hacen adiestramiento en las instituciones de un año, otros se van a hacer fellow a Estados Unidos con gente experta, por ejemplo, que ve ovario, mama, tiroides, ¿no? Endocrino. Ya todo es como más focalizado, pero pues de entrada tenemos que saber la patología general, ¿no? ¿Verdad? Hay que empezar a gatear antes de correr y caminar. ¿Quiénes van a presentar? Yo, doctora Héctor, ahí voy. Déjeme Ajá. presento la pantalla. Sí, sí, Héctor, está bien. Es como tardadito, ¿no? Mientras están ahí, no sé si me podían ir dando los nombres de los que van a presentar pulmón el lunes. Digo, para aprovechar el tiempo, el próximo lunes. ¿Sí me oyen o no me oyen? Sí, doctora. Sí, doc. ¿Se los damos en el orden que vamos a presentar Sí, o así? sí, 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 por favor. Primero es mi compañera Nicole Baltasar. Nicole Baltasar. Y después, Voy yo, soy Hernández Rodríguez. ok. Y después, Me parece que seguiría Conde. ujú, También del equipo es Brian Cruz, ujú, Laura Pérez ok, y la última sería García Olvera. ok. Muy bien. Es que mira, ya sí voy, en el momento que terminan de exponer, yo voy calificando. Sí, sí es como dicen ustedes, al vapor. Esa persona, Hernández de la Cruz, este, ¿cuál es su nombre? América. ¿Mande? América. Angélica. Oh, América. América. Ok. Sí, doctora. Oh, ¿Ya se ve mi pantalla? ya, 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 Héctor, por favor. Espera, es que estoy. mm, sí se ve, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, pues voy a empezar con pues patologías de mama. Lo primero de lo que les voy a hablar es sobre la enfermedad fibroquística. Sí. En
para empezar con la enfermedad fibroquística, pues debemos entender que es una afección benigna, no es cancerosa, de la mama, que incluye pues varios cambios que suelen presentarse juntos. Entre estos cambios existan los quistes, fibrosis, metaplasia apócrina y la adenosis. Ujú, Este, se suele utilizar también a de la enfermedad fibroquística te puede determinar los nombres como cambios fibroquísticos mamarios o ujú, también enfermedad fibroquística. ujú. En la bibliografía que yo encontré mencionaba que pues el término, que se prefiere el término cambio fibroquístico porque pues al ser benigno como tal no es una enfermedad propiamente dicha. Sí. Entonces pues También, aquí también les, le dice, perdón, también le dicen condición fibroquística en algunos lugares. Ujú. Ok, continúa, por favor. ok. Y bueno, ahí en la imagen les pongo más o menos lo que conlleva la enfermedad fibroquística, que pues tenemos este, glándulas normales, pero luego se sufre una metaplasia apócrina, la adenosis, que es que hay más glándulas de lo normal, luego el estroma con fibrosis, que pues a comparación del estroma normal se ve de forma pues más denso, y también los quistes con microcalcificaciones. Y también hay un poquito de infiltrado inflamatorio, a veces de macrófagos. Ajá, cuando Bueno, se y rompen primero esos vamos quistecitos. a, Ok. sí, vamos a ver lo que son como que los quistes, la adenosis más en específico, ¿no? Pues un quiste es un saco redondo o ovalado que está lleno de líquido. Y pues normalmente las glándulas mamarias son pequeñas y pueden parecer vacías al microscopio, pero pues en el cambio fibroquístico algunas glándulas se agrandan y se llenan de líquido y ahí es cuando se forman los quistes. Y pues los quistes pueden variar de tamaño y pues estar solos o en grupos. Ujú, Cuando los quistes se agrandan, se pueden palpar como un bulto durante el examen de mama y con el tiempo pues se pueden formar depósitos de calcio dentro de estos quistes, que pues es lo que vemos como manchas blancas brillantes dentro de una mamografía, en una radiografía de mama. Y ujú, bueno, ahí les pongo una imagen de cómo se vería más o menos. O sea, la imagen anterior es en el corte histológico, ¿no? La sí, adenosis, el quiste, que es de lo que les estaba hablando aquí, que es eso que dice cyst, ujú. la metaplasia apocrina hacia arriba y la fibrosis. Sí, Luego en la fibrosis, ¿Mm? perdón, esos quistes lo que tienen adentro es un epitelio secretor. Entonces va secretando material, y líquido y material proteináceo y se va haciendo más grande el quiste, ¿no? Entonces la gente lo aspira, pero queda dentro del epitelio y se vuelve otra vez a formar. Y la metaplasia apocrina que mencionas son células, pero con un citoplasma eosinófilo. Ajá. Y por eso es que al tener esa triada, el patólogo, pues tranquilamente hace el diagnóstico, ¿no? De condición fibroquística. Ah, y lo que habías dicho de la adenosis, pues Ujú. lo importante es decir, pues que no se ve atipia, ¿verdad? Son proliferación de células epiteliales, pero sin atipia. Muy bien, continúa, por favor. En cuestión en la fibrosis estromal, pues el estroma es el tejido de soporte que rodea las glándulas y los conductos mamarios. Y Ujú, aquí si un quiste se rompe, pues su líquido puede filtrarse al estroma pues que lo rodea. Esto ujú, causa inflamación y activación de fibroblastos, que pues son las células que son responsables de producir el tejido conectivo. Y pues esta respuesta curativa produce tejido fibroso denso, como les mostraba en la ujú. imagen del inicio, y que pues es un proceso llamado fibrosis. La fibrosis puede hacer que partes de la mama se sientan firmes como cuerdas durante el examen físico. Y pues este es un corte histológico, ¿no? De cómo se ve la fibrosis estromal en una mama. Ujú. Esto sería la representación de lo que viene en la primera imagen.
Luego la metaplasia apócrina, que son quistes que pues están revestidos de células que son caracterizadas por un citoplasma pues abundante, de color rosa intenso y núcleos redondos. Lo que esto pues caracteriza la metaplasia apócrina, ya que pues se Ujú. parece a las glándulas sudoríparas de la axila y pueden contener calcificaciones y aparecer en las radiografías de mama, pues lo que genera sospecha de carcinoma, pero son benignos y se dice que probablemente forman parte del espectro de características histológicas de la mama normal. Sí, está Por muy lo que bonita esa imagen. Muy bonita esa imagen. Ok. Por lo que entiendo, como tal no sufren una metaplasia, sino que la célula cambia de morfología y se asemeja pues a Ujú, una glándula sudorípara. Por eso el término se le denomina metaplasia apócrina. ujú. Eh, y bueno, esa es la imagen histológica y se ven como pues las células con citoplasma abundante y rosa. Según me recuerdo había leído, las células normales es una sola capa de células. Ujú, Un epitelio, me parece que no recuerdo si era cúbico, eh, ujú. y aquí pues ya son más grandes, ya parecen más columnares. Sí, sí, el tamaño, ¿verdad? Luego la adenosis, que significa que hay más glándulas de lo normal en una zona de la mama. Y estas glándulas pueden ser más grandes de lo normal y contener pequeñas cantidades de líquido, ¿no? Que al final, si acumulan demasiado líquido, pues van a convertirse en un quiste más grande. Y pues aquí es lo como les muestro, ¿no? Tenemos el tejido mamario en los extremos de la imagen, todas las glándulas, digo, todas las células, mm, los adipocitos, que pues es el tejido mamario normal, como se debería ver, y vemos que está siendo invadido pues por más glándulas de lo normal, que es pues lo que se le conoce con adenosis, y allí en el centro, lo más grande, vemos que está la, aquí vemos que está un quiste, y todo esto es Ajá, la adenosis, todo esto. Y sí, pues aquí los adipocitos del tejido mamario normal. ok. Y bueno, aquí también tengo otra imagen histológica de cómo se vería la enfermedad fibroquística. Está todo lo que vimos, la adenosis, los quistes, la fibrosis estromal, este, la metaplasia apócrina. Si vemos aquí están, aquí de este lado los quistes, aquí más quistes, esto también unos quistes. Ujú, También vemos aquí de este lado, por ejemplo, podría ser lo de la metaplasia apócrina, que vemos que las células ya son más grandes, con más citoplasma. Esta parte de aquí sería la como que siento que es la que mejor representa la adenosis. Aquí hay más concentración de ser. de glándulas Ujú, y también la parte de la fibrosis estomal. Siento que en esta parte se ve mucho más denso el tejido conectivo ujú, que por ejemplo de este lado, ¿no? Se ve ujú. más denso de este lado. Entonces esto es lo que compone como tal a la enfermedad fibroquística a nivel pues microscópico. Y pues, ¿qué lo causa? Pues la etiología de la enfermedad fibroquística o de los cambios fibroquísticos mamarios, pues no está del todo esclarecida, pero pues lo aceptado es que está ligado a una influencia de hormonas reproductivas, en este caso pues los estrógenos, y el tejido mamario pues responde de forma difusa a las fluctuaciones del ciclo, por lo que pues explica que esto sea algo crónico y que pues puedan recurrir los síntomas. Cada mes, ¿verdad? Digo, cada que hay ovulación. Sí. Y bueno, pues también pues hay que mencionar que pues se presentan también en mamas sanas y pues deben considerarse una respuesta a la dinámica hormonal, ¿no? Como ya les mencioné, pues es benigno, no es como que de que si sienten una bolita tengan que extirparla, ¿no?
En cuanto a la epidemiología, pues tenemos una prevalencia que afecta en un rango de entre un 30%, de un 30% y 60% mujeres en edad reproductiva, eh, con una mayor incidencia en mujeres de entre 30 y 50 años. En mujeres posmenopáusicas que inician terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progestinas, el riesgo de presentar estos cambios aumenta en un factor de 1.7. En resumen, tienen pues más probabilidad de que lo puedan presentar. Ujú. Y pues se tiene una estandarización terminológica al momento de que pues el médico en su registro clínico, la enfermedad fibroquística o los cambios fibroquísticos mamarios se pueden pues anotar, por así decirlo, como o mastopatía fibroquística o displasia mamaria, mastitis quística crónica, mastopatía quística difusa o cambios quísticos. Cualquiera de esos son términos válidos y que hacen referencia a esto, pues a la enfermedad fibroquística. Luego, en cuanto a los hallazgos físicos que podemos llegar a encontrar en una persona con enfermedad fibroquística, pues tenemos que la textura del tejido, pues es lo principal que nos orienta a la sospecha clínica. Ujú. Eh, al tocar y tener una sensación de tejido grumoso con textura como de cordones, pues eso nos orienta más a una enfermedad fibroquística. Que haya áreas nodulares, ya sea difusas o localizadas, mastodinio, sensibilidad de los pezones o en general en la mama, o generalmente que se relaciona con el ciclo menstrual. Sí, aquí lo También importante es estar pendiente, ¿no? Justamente de que si crece o se mantiene cada mes el mismo tamaño de lo que le llaman bultitos o bolitas. Por eso enseñan a las mujeres y en todos lados hay plática de autoexploración, ¿no? Porque eso facilita para detectar más tempranamente si es neoplásico. Pero en realidad, pues, ellos dicen que te debes de palpar de cierta manera, es todo un protocolo, ¿no? Así como el lavado de manos, que les toca a ustedes ya más, es más frecuente, ¿no? A todo el sector salud, que pues nadie sabía lavarse bien las manos, ¿no? Médicamente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ellos dicen que debes de sentir como una especie de bolitas, como si fuera un rosario. Pero, pues, ¿quiénes de nosotros tocamos un rosario? Y hay diferentes, ¿no? Formas de rosario. Entonces, más bien son como bolitas, porque ya ni canicas tampoco las conocen ustedes. Bolitas de diferentes tamaños, ¿no? Que crecen y disminuyen según el ciclo hormonal, como bien dijiste. Muy bien. Sigue, por favor. sí, pues también hay masas dominantes localizadas predominantemente en los cuadrantes superiores externos. Ujú, Puede presentarse secreción por el pezón, pero pues no sanguinolenta, no hemática. claro. Y los síntomas de la enfermedad fibroquística pues pueden ser bilaterales y difusos, Claro. que pues se diferencia de una presentación focal y unilateral de la mayoría de neoplasias. Luego, en cuanto a signos de alerta, pues como les mencionaba, nos orienta a nuestro diagnóstico clínico en em, nuestra exploración física. La textura del tejido pues es un indicador diagnóstico primario y pues debemos sospechar de malignidad. Esto tiene una sensibilidad del 90% ante pues masas fijas en la piel o en planos profundos, masas pobremente definidas o irregulares y consistencia dura o esirrosa. En general, lo de masas pobremente definidas se aplica para la mayoría de pues patologías de mama, cualquiera de las que les voy a presentar, que usualmente si tiene bordes mal definidos, es algo predictivo de que sea maligno, de una neoplasia. Ujú. Y pues es relevante esto porque esta distinción entre pues masa elástica
móvil, que es pues típica de la enfermedad quística, a una fija y dura, pues altera pues nuestro diagnóstico, ¿no? Mientras la primera pues solo requiere una observación o aspiración del líquido del quiste, pues por el contrario, si está fijo y duro, pues debemos tener sospecha de malignidad y realizar una biopsia para, pues, en dado caso, mandar pues, si es una potencial patología quirúrgica, pues proceder con a Sí. una cirugía, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionaste eso, ahorita hay mucho radiólogo intervencionista, entonces y también hasta en los consultorios los médicos aspiran, ¿no? Y mandan a patología el líquido. Y cuando en patología hacen el extendido citológico, porque centrifugan lo que mandan en la jeringa y lo que queda abajo en el sedimento es lo que extienden y nosotros lo vemos y ahí vemos lo que mencionas, la metaplasia apocrina, vemos el infiltrado inflamatorio, también vemos macrófagos, y entonces con esto tú puedes sacar tranquilamente, y la adenosis, y entonces grupitos de células, ¿no? De ductales. Entonces, con esto tú puedes hacer tu diagnóstico tranquilamente de enfermedad fibroquística, condición fibroquística, y vigilancia a la paciente, porque a veces estos quistes, como les mencionaba, como tienen el epitelio adentro y está secretando, se vuelven a formar. Se dice que la aspiración de un quiste es terapéutico, ¿no? Se hace diagnóstico y se trata la enfermedad, porque aspiras, pero no necesariamente puede volverse a formar, ¿no? El quistecito. Lo único que no tenemos es la pared del quiste en citología y por eso a veces nos vemos en la necesidad de decir compatible o sugerente, ¿no? Pero gente experta que sabe ver el material citológico, pues no se anda con rodeos y al menos ahí, en ese material que se está revisando, es una enfermedad fibroquística. ¿Ok? Muy bien, sigue por favor. Para nuestra evaluación diagnóstica, pues al momento de realizar estudios de imagen, pues Ujú. vamos a encontrar, yo lo encontré así, como calcificaciones en taza de té, que la verdad no les veo la taza de té, pero esa fue la imagen que ponían. O Ah, también mencionaba que era taza de té o lechada de palomitas. cal, me parece. Ajá, palomita de Y maíz, no sé qué tanto dicen los radiólogos. Lo que sí es seguro es que van buscando las calcificaciones, porque cerca de las calcificaciones hay gran sospecha que pudiera haber cáncer. Eso sí, y te mandan las biopsias, truco tejido, separados. Te dicen, este frasco es biopsia sin calcificaciones y el otro frasco dice biopsia con calcificaciones, ¿no? Te dicen el cuadrante, que mama, etc., etc., porque ellos son muy meticulosos en eso. Ujú. Ok, sigue por favor. bueno, también tenemos sombras redondeadas o difusas, como Ah, les pongo ahí en la imagen. Y también un hallazgo quístico típico, que pues es una masa redondeada, bien definida, con un halo radiolúcido, ujú, que pues sería esto de aquí, ¿no? sí. Igual en la ultrasonografía, pues tenemos, dependiendo de cómo lo veamos, es como si es Ujú, algo benigno o maligno, ¿no? En algo benigno, pues va a ser ovalada o elipsoide su forma, y en algo maligno, pues puede ser variable, como les decía, no está bien delimitado. Aquí les pongo, algo benigno sería así, bien delimitado, y algo maligno sería así, pues una forma variable, no bien delimitada, incluso hasta se ve como que medio espiculada, ¿no? ándale, Luego exactamente. en la alineación pues es más ancha que profunda y en el maligno pues es más profunda que ancha. Igual aquí Ujú, pues podemos ver que es más ancho, ¿no? Que profunda. Y aquí pues justo como ahí dice es más profunda que ancha. ujú, Luego sus márgenes pueden ser suaves con una pseudocápsula ecogénica y en el maligno pueden ser irregulares o espiculados, ¿no? Aquí están en el maligno lo espiculado y pues es ujú, muy irregular en general y aquí se ve muy bien delimitado. Luego la ecotextura se ve hiperecogenicidad variable
Aquí vemos está hipoecogénico y pues en el otro hipoecogenicidad marcada. Es más hipogénico aquí en los bordes. Ujú. En cuanto a la homogeneidad es más uniforme y pues no tanto. Aquí se ve pues mucho mejor delimitado pues Los contornos. los bordes en los contornos y aquí se ve como que más difusos los contornos en general. Sí. En sí presenta una sombra lateral en el benigno y en el maligno no. Aquí vemos que pues presenta una sombra muy bien y en no. Y Luego, acuérdense que esas imágenes son de libro, ¿no? Y a veces el radiólogo no tiene la pericia, ¿no? O el entrenamiento como para buscar esos detalles que estás mencionando y también depende del equipo que está usando, ¿no? Qué tan, qué tan, qué tan poco moderno es el equipo, ¿no? Entonces, tienen equipos viejitos y hay gente que no se actualiza. Esto es así como constantemente los radiólogos y todos en medicina estamos así como yendo tras lo novedoso, ¿no? Y lo que te pueda aportar para que puedas tú tener un diagnóstico de certeza. Muy bien, sigue por favor. sí, 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 obtener imágenes así bien, pues bien así como de libro, como dice la doctora, sí es difícil manipular el ultrasonido, sí está difícil obtenerlo. Sí. En cuanto al tratamiento de la enfermedad fibroquística, pues tenemos medidas no farmacológicas, que pues es la reaseguración, que pues esto se refiere a que debemos explicar al paciente que esto que tiene es benigno. También se menciona que debe usar soporte, con un brasier con soporte firme. Si quistes le están causando a nuestra paciente algún tipo de dolor, ya es por la presión, pues debemos dar analgesia con algún AINE, ya sea, por ejemplo, acetaminofén, pues para controlar este dolor. Y pues, en cuanto a ajustes dietéticos, pues se recomienda reducir metilxantinas como café, chocolate, sodio, pero pues debemos decirle a la paciente que pues no es tan efectivo como se pensaba anteriormente, o sea, sí ayuda, pero no tanto. Y en cuanto a las medidas farmacológicas, yo encontré que se usa danazol, que es el único aprobado por la FDA para mastodinia. Eh, Bromocriptina, que es un inhibidor de la prolactina, tamixofeno, que reduce el dolor en 70% de los casos clínicos, y metformina, pues para que ayuda a reducir la proliferación celular. Y pues como siempre todos estos tienen efectos secundarios, ¿no? El danazol nos puede dar acné, hirsutismo o cambios de voz. La Ujú. bromocriptina nos puede dar síntomas gastrointestinales y mareos. El tamoxifeno nos puede dar sofocos y sequedad vaginal. Y la metformina nos da efectos secundarios pues basados en la asociación de la hormona insulina y pues la adherencia pues a estos fármacos pues suele ser pobre debido justo a estos efectos secundarios. Por eso pues las medidas no farmacológicas es pues a veces incluso más potentes, ¿no? Que los Sí. los tratamientos farmacológicos, porque pues alivian pues el miedo a la malignidad y también incluso hasta pueden ayudar a disminuir la percepción subjetiva del dolor, ¿no? La mente pues sí influye mucho en cuanto a cómo el paciente siente su enfermedad Ujú. y pues también nos permite un manejo más conservador sin necesidad de tanta medicación crónica.
Sí, como que el umbral del dolor de cada persona, ¿no? Y de hecho, a veces ni sabe, siente molestias, pero no al extremo. El problema es cuando tienen deportes extremos o de pronto alguien golpea o choca el carro, ¿no? El autobús y se golpea, ¿no? Contra algún material sólido y se rompen los quistes. Entonces, pues sí, es como escandaloso, ¿no? El dolor, pero pues hay que descartar precisamente, ¿no? Porque está ahí el foquito rojo sospechando que sea neoplásico o no. Muy bien. Bueno, ahora voy a pasar con el fibroadenoma y Ajá. ahí les pongo la imagen histológica del fibroadenoma. Pues el fibroadenoma es el tipo más común de enfermedad benigna de la mama Ujú. y pues es una masa compuesta de tejido glandular y fibroso. Aunque pues esta afección puede ocurrir a cualquier edad, afecta con frecuencia a mujeres jóvenes de entre 15 y 35 años y se estima que el 10% de todas las mujeres desarrollarán un fibroadenoma durante su vida. Sí. En cuanto a la histología, vemos que un fibroadenoma tiene dos componentes, conductos glandulares y un estroma fibroso, ¿no? Aquí todo el estroma fibroso y pues conductos glandulares por ahí. Pero pues en cuanto a neoplasia, el componente neoplásico es el fibroso, no como tal las células epiteliales de las glándulas, Ujú. porque pues estas proliferan secundariamente estimuladas por las células del estroma, que son monoclonales. Y se acepta que pues el fibroadenoma como tal se origina del estroma intralobulillar del lóbulo mamario, de ahí que tenga una textura laxa y celular. El estroma tumoral. Sí. Hay tanto estroma que comprime, ¿verdad? Las glándulas. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, tenemos que el límite entre el fibroadenoma y la mama adyacente es claro y pues con frecuencia está marcado por una fina cápsula fibrosa. Tenemos por aquí, la mama sana es esto de aquí, arriba. Ahí, Ujú, ahí dice la derecha, pero es arriba. ujú. Es como debe verse la mama, ¿no? El tejido conjuntivo se ve más laxo, hay glándulas, pero tampoco hay demasiadas, hay adipocitos, que pues la mama sabemos que tiene gran tejido adiposo. Y por Sí. otro lado, abajo, es ya donde estamos viendo el tejido de un fibroadenoma. Vemos que pues tiene un gran estroma y se ve más denso. Y pues también prácticamente no hay tejido adiposo normal de la mama. Y pues aquí está esto de aquí, pues es lo que vendría siendo la cápsula fibrosa que pues delimita lo que está sano de la mama con Exactamente. el fibroadenoma. Se ve bien delimitado, ¿verdad? Luego de su presentación es como un nódulo bien definido, como les decía, rodeado por una cápsula fibrosa y pues se diferencia sustancialmente del parénquima mamario normal circundante porque pues este último está compuesto por lóbulos y tejido adiposo. Y el fibroadenoma muestra conductos y estroma fibroso dispuestos de forma compacta y desorganizada, ¿no? Aquí está lo que dice. Está formado por lóbulos, que vendrían siendo pues esto de por aquí, separados cada uno por tejido adiposo. Ujú. Y por otro lado, vemos que se ve como que más homogéneo, ¿no? Todo junto y sin nada de tejido adiposo. Ok. Y esas, Eh, perdón, y regresate, y esas, bueno, ahí no se ve tanto, pero en la parte inferior central se ven esas glandulitas como si hicieran lo que le llamamos astas de ciervo, como si fueran cuernos. Ajá, esas. Y en citología son casi patonomónicas del fibroadenoma, porque aspiran y se ve la proliferación estromal, como dices, escasa, pues, porque eso casi no se puede aspirar, es más sólido, pero las glándulas se disponen en citología como si fueran astas de ciervo o le llaman en proyecciones digitiformes, como prolongaciones de dedos, ¿no?
pero se ve benigno. Muy bien, sigue, por favor. En cuanto a qué lo causa, pues lo mismo. El primero, se considera que es hormonodependientes, que está ligado pues fuertemente a los estrógenos y la progesterona, y pues el estímulo de crecimiento es que tienden a aumentar de tamaño durante el embarazo, la lactancia o si se recibe terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo en mujeres posmenopáusicas. Y pues suelen encogerse, calcificarse o desaparecer después de la menopausia cuando los niveles hormonales disminuyen. Sí. Luego, pues como les mencionaba, el tipo más común de enfermedad benigna de la mama es el fibroadenoma, una masa compuesta de tejido glandular y fibroso. Y pues aunque esta afección puede ocurrir a cualquier edad, pues afecta con frecuencia a mujeres jóvenes de entre 15 y 35 años. En cuanto a los hallazgos clínicos, pues el fibroadenoma generalmente se manifiesta unilateralmente como un bulto pequeño, solitario, firme, elástico e indoloro, que generalmente es móvil y está bien delimitado. Y pues este no cambia premenstrualmente. Exacto. Ahora les voy a hablar sobre el tumor filoides. Pues el tumor filoides se define como una neoplasia fibroepitelial bifásica poco frecuente, que se caracteriza por una proliferación simultánea de elementos epiteliales y un componente estromal altamente celular. Como vemos, pues esto de la enfermedad fibroquística, el tumor filoides y el fibroadenoma como que suenan muy parecidos, ¿no? Su estroma de estos tres prolifera mucho y se vuelve más denso. Eh, pero este tiene una más baja incidencia, representa el 1% de todas las neoplasias mamarias. Y pues su rareza epidemiológica pues es algo que pues impone un reto diagnóstico muy significativo. Entonces pues ahí les pongo pues más o menos como con dibujito como es un tumor filoides. Pues tiene ductos largos, tiene células epiteliales y tiene fibroblastos y un estroma creciendo como en un patrón de hojas se menciona. Ajá. Sí, como proyecciones como si fueran hojas, de ahí su nombre filoides. ¿Y este es benigno o es maligno? Este es maligno. Hay un componente benigno, hay un componente limítrofe y hay un componente maligno. Y esto va a depender de la proliferación, de la cantidad de proliferación de las células, del estroma y las mitosis. Ujú. Hay porcentajes que uno tiene que saber para decir si es benigno, limítrofe o maligno, ¿no? Entonces, tiene uno que tener mucho cuidado. También el tamaño es muy importante. ¿Ok? Sí, Muy bien. Sigue, por favor. en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que aproximadamente una incidencia anual de 2.1 casos por cada millón de mujeres. Ujú. En mujeres de entre 45 y 49 años, con mayor frecuencia reportada en pacientes blancas de origen latino. En el tumor filoides hay una clasificación histológica, se dice que es la categorización tripartita de la OMS en benigno, Borra- limítrofe y maligno. Es lo que te decía. Ujú. Aquí pues tenemos que los bordes del tumor están bien circunscritos y expansivos. En el Ujú. limítrofe están focalmente infiltrativos y en el maligno están infiltrativos en el tejido mamario adyacente. Aquí es Ujú. como se vería el benigno, que les Anda, digo bien circunscritos, aquí pues lo vemos. bien bonito esa Y imagen. también está la forma de hojas, Anda. de ahí pues que sea el nombre de filoide, que parece hojas. Ujú. Aquí están pues focalmente infiltrativos, aquí ya se ven más, este es el limítrofe Ujú. Más estroma, ¿no? y el maligno que está invadiendo el tejido mamario adyacente, aquí como vemos ya no está como que tan bien delimitado como estos, por ejemplo. Ujú. En el maligno ya no se ve tanta separación entre el tejido mamario sano, que pues es esta parte aquí que se ve con muchos adipocitos. Aquí no se ve una división, aquí también se ve que esta parte también ya está invadiendo.
Y ahí hay que buscar mitosis, ¿eh? Las mitosis atípicas, sobre todo entre el limítrofe y el invasivo, ¿no? Como dices, o el maligno. Ahí uno tiene que decir cuántas mitosis por campo existen, porque a veces está, sobre todo si es una biopsia, ¿no? Porque cuando ya tienes el tumor como tal, pues el oncólogo trae el tumor y tejido circunvecino sano. Generalmente eso debe de hacer, a veces se le complica y no. Entonces ahí tiene uno que entintar los márgenes y decir que está sobre el límite quirúrgico para que ya sea que vuelvan a entrar a hacer cirugía o que ellos decidan, ¿no? Porque a veces ya no pueden ampliar más. Ok, muy bien, sigue por favor. Mm, Y bueno, también tenemos aquí pues la tipia estromal. En la tipia estromal pues está en el benigno leve o ausente, en el limítrofe está moderada y en el maligno está más marcada. Hay un pleomorfismo nuclear severo. Bueno, aquí no está a un aumento tan grande, pero pues en general eso es lo que Sí, se debería ver en los núcleos. Y bueno, pues vamos a la siguiente. En cuanto a los hallazgos físicos del tumor filoides, pues la presentación clínica cardinal de tumor filoides es pues una masa mamaria palpable que es indolora y de consistencia firme. Y pues el factor clínico de mayor relevancia para el cirujano oncólogo pues es la velocidad de crecimiento. Una evolución rápida y expansiva es una bandera roja que pues debe elevar la sospecha de una patología filoides por encima de un fibroadenoma normal. Y es que el fibroadenoma y el tumor fibroides estaba viendo que son patologías como que se parecen mucho y eso también dificulta el diagnóstico. oh, sí, y sabes que hay fibroadenomas que son gigantes. Entonces hay hasta de 10, 15 centímetros. Entonces se espanta la macro, pero ya cuando lo analizas histológicamente, pues ya descartas y dices, no, pues sí es un fibroadenoma gigante o hipercelular. Y descartamos el fibroadenoma, que el fibroadenoma es como el que se tiene que vigilar, ¿no? Y deja mucho margen cuando quita. Ok, muy bien. Entonces, el tumor filoides pues es una masa firme, móvil, redondeada y bien circunscritas, aproximadamente de un tamaño de mayor a 3 centímetros, pues es un indicador de sospecha pues, de Exacto. neoplasia. En lesiones pues, más grandes se observa la piel estirada o adelgazada, con venas superficiales, dilatadas y pues en casos pues, ya más extremos, ulceración cutánea. Eh, y bueno, en la evaluación axilar, pues hasta 20% de las pacientes presentan linfadenopatía palpable, pues como tal la metástasis ganglionar real pues es excepcional y es la inflamación reactiva la causa más común. Ujú. En cuanto a la evaluación diagnóstica, igual tenemos que el diagnóstico radiológico del tumor filoides es más complejo debido a su superposición morfológica con los fibroadenomas, o sea, pues que se parecen, ¿no? Y pues la integración de múltiples modalidades e imágenes, pues eh, es fundamental pues para orientar una biopsia dirigida, ¿no? Tenemos que el ultrasonido pues se va a ver como una masa ovalada o lobulada, bien definida, con espacios quísticos internos y ecogénesis heterogénea. En la mastografía pues vamos a tener masa de márgenes bien definidos y carece de microcalcificaciones asociadas. En la resonancia magnética, pues vamos a ver que es de forma irregular, con márgenes mal definidos y una intensidad de señal heterogénea. Eh, Correlato de la arquitectura estromal. La verdad no entendí muy bien a qué se refería eso, pero... Sí, aquí lo importante es que es este tipo de neoplasias. Cuando uno dice neoplasia, uno siempre tiene que decir benigna o maligna, ¿no? Porque existe. Ajá.
o indeterminada cuando no logras, ¿no? Decirlo. Entonces, está muy de moda las biopsias Trucut por los radiólogos, que son así como choricitos chiquititos, haz de cuenta de 1.5 por 0.3, 0.2 centímetros. Imagínate. Entonces, solamente tienes ese fragmentito. Entonces, ¿cómo decirle si es maligno, no? O benigno? Entonces, generalmente lo sacamos como lo que habías mencionado, ¿no? Neoplasia, ¿no? De estirpe estromal y que se necesita el tejido o la tumorectomía para poder categorizar adecuadamente, ¿no? Porque ya el patólogo cuando da un diagnóstico, imagínate que digas maligno y que cuando ya lo quiten no es benigno, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Ok, sigue por favor. Sí, pues la manera para confirmar el diagnóstico de un tumor filoides es pues observando el tejido al microscopio. Y pues esto se hace con una punción con aguja gruesa. Sí. No es pero pues debido a que los tumores filoides limítrofes pueden compartir con características con algo benigno y maligno, pues con los fibroadenomas, pues el diagnóstico preciso más preciso se realiza después de extirpar quirúrgicamente, Toda. pues todo el bulto, ¿no? Y ahí les pongo Ah, como es más o menos cómo se realiza la biopsia con aguja gruesa, pues ahí tenemos la biopsia, el tumor, y pues al momento de introducir la aguja, una cantidad de tejido normal y anormal es removida y examinada, ¿no? Por el patólogo. sí, es que el cirujano, el oncólogo, él tiene que ir con ciertos criterios para decidir qué va a hacer, ¿no? No ir a ciegas. Y a veces generalmente pues toman la biopsia y uno del diagnóstico, etc., etc., pero al final lo mandan a estudio transoperatorio. Y ahí en el transoperatorio pues el patólogo le toca la parte más crítica de responsabilidad, porque sí, ahí tenemos que acercarnos más hacia el diagnóstico de malignidad o de benignidad para que detengan sus manos y ya no hagan más extensión, ¿no? De los cortes que tienen que obtener. Entonces, a veces uno le dice, pues sí, esto es más hacia la malignidad y entonces amplían, ¿verdad? Para que no entren a un segundo tiempo quirúrgico más adelante. Ok, sigue por favor. Bueno, para terminar, porque pues esto, mamá, sí Y es algo muy extenso. eh, claro, Tenemos el carcinoma ductal, que sí. pues el carcinoma ductal, ¿Mm? Perdón, nada más para saber ¿cuántos carcinomas vienen en el programa? Porque ya no revisé. ¿Solo el ductal y el lobulillar? Según yo solo puse el ductal. Ajá, lobulillar no. Ajá. Ok, bueno, pues vamos a seguir revisando esto, este tipo, pues para ver si logramos terminar hoy lo de mama. Ujú. Es extenso, como dices. Sí, traté de poner pues lo más esencial. Entonces, pues tenemos que el carcinoma ductal eh, se divide ya sea in situ o in situ o invasivo. Y se define como el in situ, se define como una proliferación de células malignas confinadas en el interior del árbol galactóforo, sin que éstas logren atravesar la membrana basal de las unidades ductolobulares terminales. Mientras que el carcinoma invasivo pues implica la ruptura de la barrera biológica, que es la membrana basal, y la invasión del extremo adyacente, lo que adquiere un potencial metastásico. Y la distinción entre ambas es pues algo muy importante, dice piedra angular de la semiología moderna,
porque el carcinoma invasivo requiere un abordaje más agresivo y el carcinoma ductal in situ pues se maneja bajo un paradigma de prevenir la progresión y a infiltración, ¿no? Aquí están las células in situ, no, pues no vas más allá de la membrana basal del conducto. Ujú. Y aquí, pues, en el invasivo sí se expanden más allá de la membrana basal. Se mete al estroma. Ok. Aquí, pues, esta imagen les represento igual lo que vendría siendo cómo saber cuándo es invasivo o no invasivo. Tenemos aquí de este lado, eh, en el cuadrante superior izquierdo, un epitelio normal mamario. En el cuadrante superior derecho, vemos que hay hiperplasia, aumenta el número de células. Del lado inferior derecho tenemos ya lo que vendría siendo un cáncer ductal in situ. Y del lado inferior izquierdo tenemos un carcinoma infiltrante, donde vemos que ya pues las células van más allá de la membrana basal del conducto. Ujú. Eh, Tenemos una diferenciación biológica fundamental, como les menciono. El carcinoma ductal in situ, pues, se mantiene dentro del conducto sin ir más allá de la membrana basal. Y en el invasivo, pues, sí va más allá. En el carcinoma ductal in situ tenemos un potencial metastásico casi nulo. No es como tal de que determinantemente nulo, pero sí es bajo. Y en el invasivo sí hay pues un porcentaje más alto de metástasis. Y pues ambos se generan de la unidad ducto-lobulillar terminal, pero su comportamiento estromal pues define el pronóstico. Ujú. Y Y generalmente, aquí ¿cómo es la metástasis? ¿Por qué vía? la Linfática, ¿no? metástasis es por la vía linfática, ¿no? Porque pues usualmente la mayoría de los tumores y patologías de mama si se ubican dentro del cuadrante superior externo, pues ahí está más cerca de la axila, entonces tenemos pues cadenas linfáticas axilares, entonces es donde más frecuentemente lo podemos palpar. Si palpamos ganglios inflamados del lado superior izquierdo, no, superior externo más bien, de la mama, pues debemos sospechar que puede haber algún tipo de metástasis debido a estos ganglios inflamados, ¿no? Sí. De hecho, la axila se divide en 3 niveles, ¿no? El primer nivel, el que está más cercano, y ahí es donde hacen la detección del ganglio centinela cuando van a operar para saber si quitan toda la axila o nada más, o se frenan, ¿no? Y respetan la axila. Como dices bien, pues el in situ generalmente no da, pero bueno, a ver, continúa, por favor. A ver qué más. Sí, y pues es una imagen histológica de cómo se vería un carcinoma ductal in situ. Pues Ajá. tenemos que no rebasa la membrana basal del conducto, si bien está muy bien delimitado y la hiperplasia celular solo está aquí, todo esto. Se ve que son muchísimas células, pero pues se quedan ahí, ¿no? Están Ajá, por fuera. sí, fíjate que del in situ, de esta, porque antes de tener el carcinoma in situ, hay hiperplasias, ¿no? Con atipia y sin atipia. Entonces, ya cuando entras al carcinoma in situ, existen, de hecho, subtipos, ¿no? Que le llaman papilares, le llaman plano, le llaman comedonecrosis, porque también los clasifican en alto y bajo grado, y los que tienen comedonecrosis generalmente son, bueno, no generalmente, son de alto grado. Y otra cosa importante, que puede ser que adyacente esté un carcinoma. ¿Ok? Muy bien, sigue, por favor. Sí. Y aquí les pongo una imagen de un carcinoma ductal invasivo. Aquí, si vemos, pues como tal no se alcanza a ver pues como
las células no están pues delimitadas solamente aquí a los conductos, ¿no? Sino que se están más difusas, ¿no? Vemos que están saliéndose de ahí, no tienen un borde bien definido. Esto es lo que característicamente le llamamos cáncer, que en etimología es como cangrejo, ¿no? Dedos de cangrejos. Ajá. Entonces, eso hace esa semejanza aquí. Son neoplasias como muy característica para ejemplificar el origen de la palabra cáncer, que viene de cangrejo, ¿verdad? Entonces, como los deditos del cangrejo que son por todos lados, ¿no? Bueno, no sé cuántos dedos tiene un cangrejo, pero tiene muchos, ¿verdad? Ok, Sí, sigue, por favor. sí, bueno, y esto pues es como se vería, ¿no? O sea, esto animado que lo pongo aquí es prácticamente lo que histológicamente cómo se vería, cómo Infiltrativo, la célula va más allá de la membrana basal. exactamente. En cuanto a los hallazgos físicos del carcinoma ductal, pues tenemos que la mayoría de los carcinomas ductales in situ son pues subclínicos. Esto quiere decir que pues se detectan exclusivamente por imagen, no es así como que en la consulta si se realiza, por ejemplo, una eh, radiografía de mama de rutina para evaluación, solamente así lo podemos ver la presencia de este tipo de patología. No es como que en el consultorio lo podamos, mm, pues, diagnosticar bien, o sea, al menos en estadios tempranos, ¿no? Mm, Muchas veces cuando ya lo podemos palpar y tocar es porque ya es una masa más grande, que ya está en un estadio un poco más avanzado. Pues la transición hacia una masa palpable pues suele ser un indicador, como les digo, de una enfermedad extensa o de la presencia de un foco invasivo subyacente no detectado. Aquí pues les pongo como que diferencias entre un carcinoma ductal in situ versus un carcinoma invasivo, en el que tenemos pues en el in situ es mayormente asintomático y pues solamente lo encontramos por un hallazgo radiológico, ya sé que no sé que la paciente se hizo una radiografía de tórax o algo así y resultó que ahí salió. ujú, Y en el invasivo, pues tenemos que frecuentemente ya pues se palpa como tal un bulto, lo siente como tal la paciente. Entonces, pues ya está más grande, ya lo siente. sí, En el in situ, pues no, casi no se palpa. Y en el invasivo sí, y se siente firme, pétreo e irregular. En el in situ puede haber secreción este, por el pezón pauci orificial, ya sea serosa o sanguinolenta, pero en el invasivo no. mm, Y también eh, eh, en el carcinoma ductal in situ, la enfermedad de Paget puede presentarse y pues puede haber, el pezón puede verse aframbuesado, ulcerado o eczematiforme. Y en el carcinoma invasivo, pues puede coexistir si hay infiltración retroareolar. ujú, ujú, Y pues ya para terminar, en cuanto al diagnóstico, pues los estudios de imagen, las imágenes radiológicas son pues fundamentales para localizar la lesión y estimar su tamaño. Pues tenemos pues la mamografía, que es el principal método de detección. En el carcinoma ductal in situ, pues suele manifestarse a través de microcalcificaciones, las cuales pues están presentes en más del 75% de los casos, y en la ecografía mamaria, pues las anomalías son menos frecuentes. Solo se puede ver en el 10% de los casos, al menos eso mencionaba la bibliografía que consulté. Y puede ser útil para observar dilataciones ductales, focales o segmentarias, masas y focos hiperecogénicos, pues que estén asociados a calcificaciones. Y pues dependiendo de esto es como vamos a dirigir pues
tratamiento, ¿no? Pues depende de si tenemos márgenes bien delimitados o márgenes libres, pues es lo que sí vamos a poder, cómo es la resección, ¿no? ¿Cuántos centímetros vamos a dejar o qué al momento de la resección para evitar la recurrencia? Ujú, Y pues en cuanto al diagnóstico definitivo, pues se requiere una biopsia con aguja gruesa, igual, que por ejemplo en el filoides, y pues la progresión de un carcinoma ductal in situ no resecado a uno invasivo, pues depende del grado de en cómo estén los núcleos, ¿no? Al momento de que el patólogo examina la muestra de, pues, la biopsia por aguja gruesa y examina las células y cómo se encuentran sus núcleos, pues es lo que más o menos orienta. Así pues se está volviendo una enfermedad invasiva y la presencia y también si encuentra presencia de necrosis, que es lo que conocemos como comedocarcinoma, ujú. lo que nos mencionaba hace un momento la doctora. Y eso sería todo. Sí, fíjense que es muy interesante todo esto porque, pues, en citología tú puedes aspirar y decir benigno, maligno o indeterminado, ¿no? Pero, cuando hacen aguja de corte, cayó en desuso la citología un poco porque ya lo que necesita el oncólogo es saber, este, cómo están los receptores de estrógeno, progesterona y el HER2/neu. Entonces, para eso se necesita una biopsia con aguja de corte, no citología. Bueno, en cancerología hay un departamento de citología que prepara el material y te lo pueden hacer, pero solamente ahí, no sé si en el General de México. Generalmente lo que se necesita es un corte, ¿no? En parafina, el tejido, para hacer estos receptores hormonales. Y entonces, sí, yo les invito a que, aunque nada más vimos carcinoma ductal, hay que leer todos los otros en sus ratitos libres que tengan, qué tipo de neoplasias existen, ¿no? En glándula mamaria, porque pues ese como el pan nuestro de cada día para ustedes, sobre todo que el cáncer cervicuterino está muy actualmente un poco mejor vigilado. Sin embargo, llegan personas hasta con metástasis, ¿no? Cuando ya no debería de existir. Estamos en una ciudad, tenemos todos los recursos y sin embargo la persona pues nunca acudió, ¿verdad? Igual que la mamá, por donde quiera ahorita están haciendo hasta gratis en algunas ocasiones o con muy bajo costo la detección de pesquisa, ¿no? En mama y cáncer cervicuterino. Entonces, como que no es grato que una persona llegue con un tumor muy grande, porque el país no tiene la cultura del check-up, ¿no? Entonces, hay países de primer nivel que es obligado, no cada año, cada 2 años, a hacer check-up, y por eso ellos ven tumores pequeñitos, no tan voluminosos como nosotros. Cuando llegan a tercer nivel, como oncología, pues prácticamente ya es poco tratable, ¿verdad? Entonces, tienen que leer los otros, por ejemplo, el oblillar es bilateral y entonces es muy agresivo. Ajá, y del ductal todavía hay otros subtipos histológicos igual del oblillar y tenemos el carcinoma, que le llaman el que dijiste es de enfermedad de Payet, ¿no? Que es únicamente del pezón, pero también tenemos el de la lactancia, cuando la persona está embarazada y de pronto desarrolla un cáncer, ¿no? Y tenemos el medular, y de ahí vienen subtipos histológicos. Es todo una cosa inmensa. Y en medicina, pues nosotros estamos como que ya comprometidos, ¿no? A estar leyendo y diario estar aprendiendo algo. O sea, no se confíen. Mi consejo es que aunque el programa venga así, si ustedes pueden leer un poquito más o cuando vean un casito en el hospital donde esté, vayan y de curiosidad, ¿no? Diario, diario, una gotita de agua al vaso se va llenando. Y más ahorita que hay mucha competencia. Entonces, sí me preocupa porque
todos los otros tumores, el mucinoso, me estoy acordando de todos, de todas las demás variantes, ¿no? Aparte del ductal. Entonces el lobulillar es bilateral, generalmente se va siguiendo serosa, si se sube hasta el cerebro, a las meninges, es frecuente también en el hombre, es el más frecuente en el hombre y sobre todo si viene en el examen, es bilateral, es el tumor que más. Y también hay uno que le llaman micropapilar. Hay uno papilar y uno que le llaman micropapilar. El micropapilar es muy agresivo también. Entonces, todo esto ya está súper estudiado porque pues hay tomos, ¿no? De este tipo de patología en mama. Muy bien, Héctor. Pues hubiéramos extendido más, pero pues aquí nos amanecemos. Bastante bien Sí, sí, resumido. venía demasiadas cosas. Sí, pero ustedes lean, no se confíen, no se confíen. Nosotros en medicina ya es como un apostolado. Estamos, debemos de, o sea, no, quizás no manejemos al 100%. Por ejemplo, a mí me preguntan, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? De cerebro, ¿no? Cosas finas, pues sé lo general, pero en oncología, pues nosotros estamos más empapadas en cosas oncológicas, ¿no? Y cada quien está en su área y obviamente eso te obliga a ser un poquito mejor, pero lo importante es, si no lo sabes, pues ir ¿no? A buscarle, leerlo y al menos que no te quedes fuera de la jugada cuando te pregunten, ¿no? O sea, en el momento no lo sabes, pues ve a investigar, ¿no? Ok, entonces aquí quedamos y nos vemos el lunes con pulmón, ¿no? Sí, está bien, doctora. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Están todos? Yo no estoy pasando lista, porque yo considero que somos adultos y que todos estamos interesados en estar aquí. No me gusta estarles, hostigando. Pues, yo soy de las personas que pienso que es mejor, ser responsable naturalmente a que sea obligado, ¿verdad? Entonces yo espero que todos estén conectados a las 4 de la tarde y que de aquí nos llevemos algo de conocimientos, ¿no? Entonces nos vemos el Sí, lunes. doctora. Sí, doctora. Bye, nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.